Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Víctor Humberto de la Torre Delgado, director del Sistema Integral de la Familia DIF. Esperamos respuestas, no silencio, no mentiras, no vueltas y no como ha sido gran parte de sus compañeros de gabinete estatal en este ejercicio, que debería ser de rendición de cuentas y que solo ha servido para comprobar que en esta nueva gobernanza es un gran circo de simulación donde crecen los enanos. Es importante decir que las preguntas que ahora le haré, señor secretario, son evidencias registradas por los medios de comunicación, en especial La News, medios de comunicación críticos que con un periodismo de investigación serio han desnudado a esta nueva gobernanza y la han mostrado como lo que es, una simulación llena de corrupción y descaro. Le pregunto, director, ¿por qué la dirección a su cargo no tomó medidas preventivas sobre el acoso, sobre el caso del menor abusado en la casa hogar para adolescentes a principios de septiembre de este año? ¿Y qué medidas de reparación de daños se brindarán al menor en cuestión? También preguntarle por qué a este niño lo integraron en la casa de jóvenes cuando evidentemente tenía que estar en la casa cuna. ¿Por qué el DIF estatal a su cargo decidió subir el costo de las cuotas de recuperación de los programas alimentarios? ¿Cuáles son las razones de dar a la empresa que infló sus costos hasta un 70% la licitación por casi 193 millones de pesos provenientes del FAM para la adquisición de despensas y útiles escolares? Aun y cuando esta empresa ya arrastraba señalamientos por inflación de precios en otras entidades. En el presupuesto de egresos 2022, el CEDIF contempló disponer de un monto de 207.663.827 pesos para el programa Hambre Cero, la estrategia de atención alimentaria a grupos vulnerables en el estado de Zacatecas, con el fallo a favor de Don Cacahuate por 193 millones. ¿Dónde está el remanente de 14.663.827 pesos? ¿En qué se va a aplicar, si aún existe, o en qué se aplicó ya? ¿Han sido dicciones suyas de la dirección a su cargo o son órdenes externas las que le obligan, sugieren o recomiendan favorecer a empresas como esta? ¿Es acaso el DIF estatal el gran triangulador de recursos hacia campañas políticas futuras de personajes conocidos? ¿De quién es la caja chica para beneficiar a través de empresas fachadas que defraudan y desvían fondos del erario público? Señor director, le pregunto, cuando hablan de consolidar el otorgamiento de la asistencia social con los niveles óptimos de calidad en las acciones dirigidas a los grupos más vulnerables en la entidad, mediante una transformación institucional, ¿en qué consiste la transformación y cuáles son las políticas públicas para lograrlo? De acuerdo al censo realizado por el Instituto, ¿cuántos niños en estado de orfandad a consecuencia de la pandemia COVID-19 existen y en qué consiste la asistencia que se les va a brindar? Y bueno, también lo había comentado mi compañero Gerardo hace un momento, quiero concretar más el tema, así como se tiene proyectada también la asistencia a estos menores. ¿Qué programas se tienen para los menores en las mismas condiciones de orfandad por causas de la violencia que vive nuestro estado? ¿Son infantes los que han caído asesinados por las balas del crimen organizado e inteligente? Porque es más inteligente, vaya, que nuestra seguridad. Familias de las muchas que la violencia ha desintegrado. Le pregunto concretamente, ¿cuál es la asistencia que se le ha brindado a estas familias llenas de dolor y sufrimiento? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el director del CEDIF para responder a los cuestionamientos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Con su permiso, diputada. No somos omisos. Y aunque son temas delicados, tenemos que actuar en la responsabilidad y tenemos que actuar también en la inteligencia y en el resguardo de los derechos de los menores. Agradezco que usted dé el crédito al seguimiento periodístico
de ciertas denuncias que se han hecho públicas. Pero sepa usted y sepa esta asamblea y sepa el pueblo de Zacatecas que esta administración no oculta nada y no somos omisos. Tan no lo somos que nosotros mismos, al saber de la situación, presentamos una denuncia, la cual con gusto le puedo hacer llegar el número de la carpeta de investigación, y que precisamente porque hay una investigación en proceso, no puedo yo dar o esgrimir más detalles. Lo único que quiero manifestarle, diputada, es que ojalá y el tratamiento que se le está dando a este caso y que ha sido denunciado, también reciban el mismo tratamiento las denuncias que nosotros interpusimos cuando llegamos a la administración. Porque hay denuncias, no solo en esta administración, pero no somos nosotros quienes tenemos la capacidad de juzgar. Nosotros solamente debemos de actuar. A las 2 horas de haber sabido del supuesto, se atendió directamente y está la denuncia presentada y estoy yo muy atento personalmente, por un tema muy personal, yo estoy muy atento a eso, ¿sí? Y le agradezco que lo tratemos con sigilo. El tema del ajuste a las cuotas de recuperación, Zacatecas es de los estados que menos recupera o menos tiene establecido esta cuota de recuperación, y desde aquí aprovecho esta tribuna para pedirles a los presidentes municipales y para pedirle también a los mismos beneficiarios que estén muy atentos, porque sí, efectivamente hubo un ajuste por temas de la operatividad del programa. Estas cuotas de recuperación, una parte las comparte el municipio y otra parte las comparte el sistema, y precisamente de ahí vienen estos remanentes para poder hacer compras extraordinarias, ampliaciones de contratos para poder robustecer el tema de los padrones. Fue un ajuste que ahorita oscila en los 10 pesos en la cuota de la despensa, y lo hago público. En Zacatecas la cuota de recuperación es de 10 pesos. Si ustedes, diputados, tienen conocimiento de que en sus distritos los ayuntamientos las están dando más altas de ese costo, ayúdenme a denunciar, porque es un delito, ¿sí? Y nosotros estamos muy atentos a que se lleve el programa con mucha pulcritud. Ahorita que me daban las cifras precisamente del programa Hambre Cero, esta diferencia que existe es precisamente la que nos permite tener rendimientos y que nos permite tener ampliaciones presupuestales. Hace rato se hacía el comentario de otra compra por más de 5 millones, que fue producto precisamente de las cuotas de recuperación y de los rendimientos de estas cuotas de recuperación. Entonces, crea y tenga usted la certeza de que nosotros, al menos en lo que en mi persona corresponde, y que además tengo la indicación del gobernador y la orientación de la presidenta, nosotros no triangulamos ningún tipo de recursos y me someto al escrutinio público que esto amerita. No es la caja chica, y pues sí, necesitamos consolidar la asistencia social, necesitamos ir transitando también a la normatividad de que, miren, le voy a poner un ejemplo, y yo creo que esto es muy necesario que sí vayamos entablando mesas para actualizar la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas y actualizar el marco normativo bajo el cual se rige el CEDIF. Yo esperaba escuchar aquí uno de los cuestionamientos de por qué hay tantos menores en las calles limpiando parabrisas, por qué el DIF no los recoge, que para mí era un tema también muy importante al momento que asumí la dirección. Sin embargo, el marco normativo luego también nos limita, y en el tema de la orfandad, los números hablan por sí solos, pero necesitamos ir innovando en el marco normativo para que el DIF tenga las capacidades de poder dar la asistencia social.
Entonces yo tiendo mi mano para que podamos ir revisando el tema normativo y que si el gobernador nos lo permite y el año que entra estemos nuevamente encontrándonos en este espacio de la glosa, podamos ir reportando avances en el tema de la normatividad. En ese sentido, diputada, pues yo le agradezco y quiero ser muy sincero y muy honesto en esta parte porque tocó un tema muy sensible, que no soy ajeno, porque además se hizo público, pero sepa usted que actuamos y que estamos atentos y estamos esperando los resultados de la investigación. Sería cuanto, diputada. Muchas gracias. Director, tiene el uso de la voz la diputada María del Mar para ejercer su derecho de réplica. Gracias, presidente, diputado presidente. Secretario, director, le agradezco que me dé respuesta a los cuestionamientos. Yo espero, en verdad, que este tema se resuelva y se vea por… Es un tema que efectivamente pesa y duele mucho y bueno, es lamentable que haya sucedido. Ojalá me pueda hacer por escrito también la respuesta a la pregunta que le hice de por qué se mandó a esta persona, a este niño, a la casa de jóvenes cuando claramente tenía que estar en la casa cuna. Bueno, es indudable que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia es una institución altamente solidaria y generosa que en su quehacer cotidiano lleva alivio y esperanza a los grupos más vulnerables de la sociedad. Y es justamente ese carácter humano y solidario el que los obliga a desempeñarse de manera profesional y moralmente solvente. Es absolutamente reprobable en todo ejercicio público las conductas indebidas, pero en una institución como esta, ese tipo de conductas alcanzan daños incalculables a quien quiera que llegue a cometerlas, quedando señalado como un ser ruin para toda su vida. Deseo que la transparencia y la honestidad sean la base de esa transformación institucional que pregonan. Queda claro que la nueva gobernanza a través del DIF está lavando dinero y se mantiene aún vivo el desvío de recursos públicos, más allá de su discurso de anticorrupción que ha mencionado en respuestas anteriores y a las mías. Se recurre a la mentira, a la retórica barata y a la simulación, pues ocupa su tiempo en servir a intereses externos y no a procurar el bienestar de la familia, con casos de descuidos y desinterés por velar por la integridad de las familias, niños y adolescentes más vulnerables de Zacatecas. Ojalá que el ejercicio de sus funciones frente a esta institución le alcance para tener un poco de dignidad y recuerde que los abusos, desvíos y actitudes serviles algún día le cobrarán la factura como servidor público y como ser humano. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.